Estamos contigo, contigo, unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Dinora Hernández. Muy buenas tardes, queridos amigos oyentes. Mi nombre es Marcos Velasco. Estaré acompañándolos el día de hoy en su programa de todos los martes, Contigo, a la 1 de la tarde, en suplencia de Dinora Hernández, nuestra querida dirigente de Vente Venezuela. El día de hoy estamos haciendo este programa gracias a la dirección de la estación de Jaime Nestares, la gerencia de producción de Gulitza Arcaya, la producción de Yaí Pacheco Cova, nuestra maravillosa Yaí, nuestra coproducción, gracias a Justo Navarro, nos acompaña en cabina Ángel Luis y en los controles nuestro gran amigo José Gregorio González. El día de hoy vamos a estar tratando diversos temas. La política nacional e internacional hoy da para mucho, así que no se nos va a escapar ningún detalle en esta hora de programa acá en Radio Caracas Radio, la radio que nos permite hablar con libertad y con la verdad, que es lo más importante. Quiero arrancar el programa de hoy hablando con ustedes, queridos oyentes, sobre la importancia que tiene el ciudadano en estos momentos en la Venezuela actual. La incredulidad, la apatía, el desinterés en los asuntos públicos, la decepción, la desconfianza que generan los actores políticos en nuestro país. Hoy se ha vuelto, parece, una epidemia que abarca a lo largo y ancho de nuestra Venezuela. Pero al mismo tiempo el deseo de cambio, de la libertad, de reencontrarnos como sociedad con la democracia, se vuelve un sueño anhelado para los venezolanos. Y es por eso que yo creo necesario que el venezolano vuelva a creer. Y cuando hablamos del volver a creer, no hablamos de otra cosa, sino de creer en el poder que tenemos como ciudadanos de transformar realidades. El poder que tenemos de cambiar realmente de fondo un país que lamentablemente se encuentra en una situación crítica, que se encuentra secuestrado, pero al mismo tiempo engañado por otros sectores que se dicen de oposición. Mucha gente se pregunta, ¿cuándo va a ser el momento? El momento está en la mano de los ciudadanos que todos los días salen a luchar por sus familias, que todos los días salen a luchar por sus sueños, que todos los días insisten en salir adelante y no abandonar su vida, no abandonar, digamos, esa posibilidad de vivir en una Venezuela decente, próspera, digna, segura y justa, que es además la causa que nos une a millones de venezolanos, más allá incluso de nuestras fronteras. Así que esta reflexión nos lleva a pensar en cómo sumarnos, cómo formar parte. Y creo que el país nos está dando una gran oportunidad para volver a creer, para incorporarnos, para ser nosotros mismos como ciudadanos quienes garanticemos que todos los procesos que se van a dar de ahora en adelante en nuestro país, se vive en nuestro país. Hoy amanecemos con titulares que nos van a dar de qué hablar el día de hoy con nuestros invitados. Vamos a leer algunos de ellos. Maduro y Macron se dan la mano. Otro mandatario del mundo pareciese reconocer o al menos saludar con buenos ojos al dictador Nicolás Maduro. Tenemos titulares a lo largo y ancho de nuestro país, dice servicios y comunicaciones, lo que más impacta al bolsillo de los venezolanos. De eso estaremos hablando más adelante con nuestro invitado Joaquín Palomares. Él es coordinador de Vente La Vega y va a estar profundizando un poco de cómo vive el caraqueño este tema que es tan importante para nosotros. También hoy tenemos otro titular importante que está moviendo, digamos, el mundo, las elecciones de medio término de la administración Biden, que va a decidir la Cámara Alta y la Cámara Baja de los Estados Unidos, el poder legislativo de los Estados Unidos. Hoy se define el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. Es una noticia que seguimos porque sabemos la importancia que tiene la política internacional, lo que impacta la política internacional, todo lo que decida la política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica. Al mismo tiempo, leemos que en Bellomonte abundan los huecos, así como en tantas zonas de Caracas y el país. Localizan fosa común en mina del estado Bolívar y bueno, y así como estas tantas noticias que lamentablemente no generan un bienestar social, no generan tranquilidad en nuestra gente. Entonces,
vuelvo y repito, creo que es el momento preciso para que el ciudadano analice internamente hasta qué punto estamos dispuestos a sobrevivir y cuándo vamos a decidir vivir dignamente. Esa decisión está en nuestras manos. Esa decisión no depende de ningún político, de ningún alacrán, de ningún factor del régimen, sino de los que realmente estamos convencidos de vivir en libertad y con dignidad. Así que vamos a aprovechar para hacer esta primera pausa y al regreso vamos a tener a nuestro invitado Joaquín Palomares, coordinador de Vente La Vega. Volvemos en minutos con más de Contigo por Radio Caracas Radio. Ya volvemos. Estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Contigo, Dinora Hernández, para construir y avanzar. Contigo, hacia el camino de la prosperidad y nuestra libertad. Solo por RCR 750. Bueno, continuamos con nuestro programa Contigo por Radio Caracas Radio. Quiero iniciar este segmento leyéndoles parte de un comunicado que nos envía Fundapauc, que es una fundación destinada a ayuda humanitaria, ayuda social, iniciativa que nace de los estudiantes de medicina de la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, quiero compartirles con ustedes esta promoción de lo que ellos van a estar haciendo estos últimos 2 meses del año, que me parece importante que como ciudadanos siempre incentivemos la solidaridad, la empatía con la gente que está sufriendo, la gente que está pasando por un momento difícil. Siempre es bueno saber que hay estudiantes, jóvenes, venezolanos en general, que demuestran solidaridad, como lo han hecho también en crisis como la de Tejerías, Anzoátegui y otras tantas donde hemos visto demostrado la solidaridad de lo que está hecho realmente el venezolano. Voy a leerles. ¿Quieres regalar sonrisas estas Navidades? Con Fundapauc podrás hacerlo. Somos la Fundación de Ayuda al Paciente del Hospital Universitario de Caracas, fundada por estudiantes de medicina de la Universidad Central de Venezuela en 1991. Todo el año recibimos donativos en buen estado como juguetes, ropa, alimentos no perecederos, medicamentos, papel de regalo y material escolar. Cada año organizamos jornadas de entrega de regalos y alimentos para organizar fiestas de Navidad para los niños del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Caracas. No pierdas la oportunidad de ayudar al que más lo necesita. Contáctanos a través de nuestras redes sociales en Instagram, Fundapauc. Fundapauc, S-U es H-U-C, las siglas del Hospital Universitario de Caracas, y pide más información sobre nosotros. Ellos este domingo tendrán una jornada en el Hospital Universitario y estamos incentivando a todos nuestros queridos oyentes a que puedan contactarlos a través de @Fundapauc y puedan dar sus donativos. Así que un saludo a todos estos chicos de Fundapauc. Esperemos que estas jornadas sean fructíferas, sean productivas y que puedan mover la solidaridad de nuestra gente. Ahora vamos con nuestro primer invitado del día de hoy. Vamos a hablar con nuestro querido amigo de La Vega, nuestro amigo Palomares, coordinador de Vente La Vega, a quien recibimos con muchísimo cariño y mucha emoción
en estos primeros segmentos donde vamos a estar conversando con distintos dirigentes de nuestra ciudad, conociendo sus realidades y además incentivando la participación ciudadana para solventar además esta realidad que estamos viviendo tan dura en nuestra ciudad. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marco, complacido por tu invitación. Te auguro un gran futuro. Gracias, hermano. Una gran persona. Y nada, complacido acá para llevar la voz de los que no tienen voz, ¿sabes? Así es. De esas personas que sufren cada día las calamidades de vivir en una parroquia olvidada por todo ente gubernamental. Y nada, aquí estamos para responder tus preguntas y llevar esa inquietud a las personas. Qué bueno, Joaquín. Bueno, yo creo que este espacio siempre ha sido un espacio para darle voz, como bien dices, a aquellos que no tienen la posibilidad de denunciar y expresar la indignación que se siente al vivir en situaciones tan precarias como hoy nuestras parroquias de Caracas están viviendo, muy a pesar del intento de querer maquillar una realidad ficticia, pero que no ignora o que no solventa realmente los problemas de fondo que viven nuestras comunidades. Yo quiero preguntarte, Joaquín, ¿cómo está La Vega? ¿Cómo vive La Vega esta época de lluvia? ¿Qué podemos decir de los servicios públicos en la parroquia? La Vega es esa parroquia potencia, iluminada, con servicio de agua. Cuéntanos, ¿cómo está eso? Bueno, disculpa que me ría. Bueno, en La Vega es muy amplia porque La Vega tenemos de la parte alta que significa la pradera, los mangos, las casitas, y terminamos acá abajo en Montalbán, ¿sabes? Entonces son diferentes situaciones que hay allí. En Montalbán tenemos unas situaciones, por empezar por Montalbán, como ocurre en La Vega, de servicios públicos, por ejemplo la basura. Tenemos un gran problema en Montalbán en la avenida principal. Con la basura, hay un gran bote de basura ahí que es terrible porque está al lado de una escuela de música. Imagínate esa afectación. Peligrosísimo. Sí, muchos problemas ahí con los niños que van a desenvolverse en sus cuestiones musicales. El transporte también ya en las tardes no pasa por Montalbán y muchas otras cosas. Subiendo a La Vega, no se escapa La Vega del transporte. La vía, tenemos muchas afectaciones en las vías porque en muchas partes, para no decirte en toda La Vega, está inservible. Muchos huecos, mucha agua, botaderos de agua, todas esas cosas que las lluvias han incrementado toda esa problemática. Ahora con estas lluvias de la semana pasada se desbordó una gran quebrada en La Vega. No sé si viste las imágenes. Sí. La quebrada de los Cangilones, donde arrastró carros, camionetas y trajo basura, rocas, todo eso por ahí para abajo porque no se dio la debida limpieza de la quebrada. Ahora, Joaquín, yo te escucho hablando y yo digo, son noticias bastante recientes. Sí, muy recientes. ¿Se ha hecho algo por parte de los entes públicos? ¿Ha habido asistencia por parte de quienes ya me están dando la chuleta en cabina de que no? Que también nuestra queridísima Yay Pacheco es de La Vega. Pero la pregunta es, ¿se ha visto realmente una voluntad de querer solucionar lo que está pasando en la parroquia? Mira, por el ente del gobierno no lo hemos visto en La Vega, realmente no lo hemos visto. Cuando pasó lo de los Cangilones, me pasaron fotos, yo estuve cerca y fueron los mismos vecinos quienes salieron y limpiaron la zona, acomodaron el desastre ese que había hecho las lluvias y el desbordamiento de la quebrada. En Terraza La Vega también hubo un desbordamiento de otra quebrada que se viene por la parte del cerro y afectó mucho Terrazas. Tampoco tuvieron la ayuda en ese momento. O sea que hoy existe el riesgo de que si hay lluvias como las que hubo hace algunos días, puede haber peores consecuencias porque se vino un cerro subiendo hacia los mangos de La Vega. Creo que vieron las imágenes. Se vino ese cerro y afectó la carretera. Muchas casas quedaron al filo. Y la carretera también la limpiaron los vecinos. Exacto. Wow. Prácticamente todo es hecho por los mismos vecinos porque la ayuda no llega como tal, ¿sabes? Solamente pañitos calientes que no resuelven el fondo de la situación. En la parte alta de San Miguel también hubieron afectaciones, hubieron derrumbes. Muchos vecinos perdieron parte de sus casas. Muchas casas quedaron al borde, que ahí tenemos un recorrido pendiente para esta próxima semana para hablar, conversar con los vecinos a ver qué le podemos ayudar.
La Vega con las lluvias ha sido un desastre total, porque no había un plan de contingencia previsto por las autoridades, no lo había para esta situación. Es difícil creer, o mejor dicho, es indignante saber que intentan ocultar una realidad como esta. O sea, una parroquia de Caracas, de las 22 parroquias que tiene nuestra ciudad, que tendrán realidades similares, o incluso peores algunas de ellas. Es indignante ver cómo se ignora lo que sucede y lo que vive nuestra gente. Pareciese que para algunos es suficiente una pantalla en la autopista, un monumento mal puesto en una avenida, o un brochazo de pintura en alguna calle que es concurrida, o alumbrar toda Caracas cuando los sectores populares no tienen servicio eléctrico, un servicio eléctrico decente. Exacto. Cuando no existe asistencia para estas familias que están pasándolo tan mal. Es indignante. Es indignante porque además ellos han intentado imponer una narrativa de normalización que incluso sectores de la pseudo oposición han comprado. Sí. Yo le decía hace unos días a un periodista que había que situarnos de qué país y de qué ciudad estábamos hablando. Exacto. Estamos hablando de un país, queridos oyentes, donde se acaba de reanudar la investigación de la Corte Penal Internacional contra el régimen de Nicolás Maduro. Estamos hablando de un país que fue levantado de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estamos hablando de un país que tiene más de 7.100.000 venezolanos saliendo de nuestra frontera. Estamos hablando de un país donde los cerros de Caracas se caen cuando llueve, donde los ríos de Tejería se desbordan por falta de mantenimiento, por falta de planificación cuando llueve. Estamos hablando de una ciudad que sigue controlada por el AMPA, arropada por todos estos grupos criminales que tienen secuestradas y atemorizadas los sectores de nuestra ciudad. Y es cuando yo digo, Joaquín, entonces no es justificable que la gente esté indignada y molesta. Muy indignada. En estos días recibimos una denuncia de la Escuela Nacional Bolivariana Andrés Bello en Los Mangos, donde los niños se quedaron sin maestras, todas las maestras se fueron, se les mojan los salones, no tienen pupitres, tienen filtraciones, la cantina no sirve donde les preparaban los alimentos. ¿Cómo se llama el colegio? Escuela Nacional Bolivariana Simón Rodríguez en Los Mangos. Nosotros la visitamos y así hemos visitado otros colegios donde en la parroquia están por el piso, ¿sabes? Y alguno más que otro le hacen un maquillaje, una pinturita, algo por encima, pero el problema de fondo no lo concretan, no lo realizan, ¿sabes? Y los niños estudian casi que en el piso. Fue constatado por nosotros. Hicimos la visita y nos dimos cuenta de toda esa problemática en muchas escuelas de La Vega. Y así, bueno, te puedo contar de muchísimos problemas que día a día... Caraqueño. Hace unos días estuve conversando con la profesora Griselda Sánchez, ella es presidenta de FORDICI, también es parte de la Federación Venezolana de Maestros, junto a su grupo, y es doloroso ver las condiciones en las que se encuentran los profesores de Caracas y del resto del país, porque es una realidad que arropa, y yo creo que es mucho más vivencial en el interior del país, porque Caracas siempre han tratado de mantenerla en una especie de cúpula, en una burbuja de pseudo normalidad, para no alterar los ánimos de una ciudad que de por sí es contestataria, protesta, se moviliza, y el régimen le tiene mucho miedo al ciudadano, y por eso ellos tratan de controlar Caracas de alguna manera u otra. Pero es muy doloroso porque la denuncia que haces de la Escuela Bolivariana Simón Rodríguez no es la única en nuestra Caracas. Exactamente. Vemos en el Junquito cómo profesores se turnan de un colegio a otro para poder dar clases y que los estudiantes de sus parroquias no queden sin educación, porque la verdad es que el profesor, aparte de líder, porque un profesor es un líder dentro de su aula, dentro de su esquema de educación, se ha convertido en un héroe, porque en las precarias condiciones que hay, están haciendo todo lo posible por sacar adelante a sus muchachos, por inspirar a sus muchachos, por mantenerlos en las aulas de clase. Tú, como profesor de educación física en especialidad de baloncesto, ¿qué me puedes decir sobre eso? Bueno, te puedo decir que somos muchos los héroes anónimos en ese sentido. Así es. A veces trabajamos con pocos recursos, con las uñas, en las comunidades donde yo me desenvuelvo. Nos afecta mucho porque yo, como profesor de educación física en mi especialidad de baloncesto, veo que se pierde mucho el talento por... ¿Cómo te explico? Por la falta de apoyo, por la falta de apoyo
y la falta de recursos de los mismos chicos que muchas veces me han dicho que no van y no se incorporan a las prácticas, siendo muy bueno el chico por falta de zapatos, falta de un short deportivo, una franela, ¿sabes? Wow. Y eso nos afecta mucho. Yo, por ejemplo, que trabajo mucho en la parte social, me toca mucho ayudarlo, ¿sabes? Me convierto como en un padre. Claro. Para muchos Eso es muy bonito lo que tú dices, porque Joaquín, al final los maestros se han convertido en eso, ¿no? En el comodín de salvación para tantos chamos que han decidido además quedarse o que no cuentan con las condiciones para irse. Y ustedes tratan en medio de las condiciones que existen poder salvar ese sueño, esa motivación que tienen. Y yo digo, Venezuela es un país que su gente es tan noble, tan talentosa, tienen tanto por dar. Yo veo chamos como nosotros, o incluso más jóvenes con talentos en tantas disciplinas deportivas, en las artes, incluso académicamente. Conozco chamos de sectores populares que son brillantes. En la música. En la música, en el teatro. Exacto. O sea, ¿quién le está poniendo el ojo a esta generación que sigue en el país? Que no es una generación perdida como muchos quieren decir. Yo creo que es una generación aguerrida, muy valiente. Porque en medio de un contexto tan difícil están luchando por sus sueños. Exacto, se quedan y son personas, los que están acá en Venezuela ahorita, son personas que me comunican que prefieren quedarse acá, dar la lucha acá y no irse. Porque es muy fácil agarrar un bolso y irte, así sea caminando, escapas del problema. Pero los que están aquí y lo que a mí me toca, que es en la parroquia La Vega, con los que yo converso, son personas que están dispuestas a dar la lucha y a no regalarle el país a personas que ya sabemos no saben manejarlo. Eso es interesante, Joaquín, porque justo para retomar el tema de La Vega, quería preguntarte, tú como vecino de la parroquia, ¿qué significa ser de La Vega? O sea, ¿qué describe al vecino de La Vega? ¿Qué hace que La Vega sea una parroquia distinta al resto de Caracas? Porque lo son. Yo he tenido la oportunidad, cuando fui coordinador juvenil de 20 Joven Caracas, de recorrer muchas parroquias de nuestra ciudad. Me encantaría seguir haciéndolo, ojalá podamos pronto hacerlo de nuevo. Pero yo creo que La Vega tiene una característica muy particular, porque desde Montalbán hasta donde termina la parroquia, tú ves cómo los ciudadanos siempre se incorporan, siempre están dispuestos, están motivándose los unos con los otros y que se defienden además. ¿Qué se siente y cómo es ser de La Vega? Mira, para mí es un orgullo total ser nacido y criado en La Vega. Allá está la coordinadora, también es de La Vega. Somos personas luchadoras, emprendedoras, soñadores. Somos personas que salimos a buscar la vida, ¿sabes? No nos quedamos en cuatro paredes, no le tenemos miedo a las situaciones adversas, siempre salimos adelante. Y en La Vega, hace poco, tuvimos una actividad con nuestra coordinadora nacional, donde dimos unos reconocimientos muy especiales a las personas de La Vega. Me pidieron solamente 16 personas, eran muchos, pero se me quedaron muchos por fuera. Bueno, ya sabemos que tenemos que ir por la segunda ronda. Exacto. Entonces, ahí, ese día de los reconocimientos, nuestra coordinadora se quedó emocionada, porque ese día conoció diferentes personas en el ámbito deportivo, cultural, musical, de la educación, pastores evangélicos, todo ese tipo de factores que hacen vida en La Vega, y ella se quedó sorprendida de la esencia que tiene La Vega, ¿sabe? De esa cultura y de toda esa trayectoria que tiene la parroquia por muchísimos años. Y nada, feliz y contento de ser de La Vega y seguir en esta lucha. O sea, que La Vega se levanta por la libertad, Joaquín. Mucho, ya bueno, soy testigo de eso, que ya en La Vega ya soñamos con la libertad, soñamos con otro país, soñamos con nuevas oportunidades y no nos conformamos con lo que estamos viviendo ahorita recientemente. Bueno, Joaquín, me emociona mucho saberlo, y creo que a nuestros oyentes también, porque en una ciudad tan convulsionada, como dicen, la selva de cemento, ¿no? Que todo el mundo está en el corre-corre, escuchar que hay una parroquia, que quizás son más, no quiero que las demás parroquias se pongan celosas, pero que me hables de La Vega con ese sentimiento, con esa entereza, con esa determinación, yo creo que debe ser contagioso para el resto de la ciudad, y ojalá pronto podamos ir a La Vega y ver ese trabajo maravilloso que estamos haciendo y seguir avanzando, porque el país demanda ahorita más que nunca de todo nuestro esfuerzo.
El país demanda de toda nuestra responsabilidad y nada, mi llamado es para eso, para que se incorporen a esta lucha y no nos dejemos convencer y vivir de esta manera que estamos viviendo. Hay mejores oportunidades y todos merecemos una mejor oportunidad y un mejor país. Así es, Joaquín. Joaquín, ¿alguna forma que la gente de La Vega o quienes nos escuchan puedan comunicarse contigo? Sí, cómo no. Mi Facebook, Joaquín Palomares, por ahí lo puedo atender. Y el Instagram también, Joaquín Palomares. Y nada, estamos a la orden siempre en La Vega para cualquier actividad. Así es, y también pueden seguir la página @20venezuela en Twitter, en Instagram, igual @20ccs, y van a ser atendidos por nuestro equipo estadal y van a ser remitidos, comunicados con nuestro gran líder de La Vega, Joaquín Palomares. Joaquín, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero pronto vernos en el asfalto. Muchísimas gracias a ti, a tu programa, y bueno, felicidades por tu programa. Gracias, Joaquín. Bueno, escuchaban ustedes a Joaquín Palomares, líder indiscutible de La Vega, que está esforzándose por construir esa ciudad que soñamos, que queremos y que estamos muy cerca de lograr además. Así que vamos a aprovechar que terminamos nuestra conversación, vamos breve pausa y volvemos con nuestro programa contigo por Radio Caracas Radio. Estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. No me acuerdo quién fue que definía al ser humano como un animal político. Aristóteles. Exacto. Lo que está detrás de eso es que el hombre es un animal que no puede estarse cayendo a golpes todo el tiempo. Claro, hay personas que son violentas y que siempre quieren arreglar todo con violencia. Pero creo que todos en general sabemos que siempre va a haber alguien más violento que uno. Y que nos va a ganar en ese campo. Por eso inventamos la política. En el campo político podemos usar nuestra mejor arma contra el adversario, que es nuestro cerebro. Exacto. Tú sabes que los sistemas políticos modernos que funcionan son muy civilizados. Y es que justamente es un invento para eso, para acelerar el paso de la civilización. Correcto. Pero a mí me gusta imaginar cómo hubiera sido un congreso de los primeros grupos humanos. Me imagino que ganaba el que más gritaba. Yo me imagino lo mismo. Y uno lo ve hoy hacia atrás y le parece un horror incivilizado. Pero sigue siendo mucho mejor caerse a gritos que caerse a golpes. Exacto. Cuando pasamos de los golpes a los gritos, seguramente dimos pasos gigantescos, porque el vencido no terminaba muerto. Y el vencedor no terminaba en la bancarrota. Así es. Tú hiciste referencia ahora a los países civilizados y sus muy elegantes sistemas políticos. Pero en el legislativo inglés, por ejemplo, esos representantes se dan con todo. Eso sí, siempre con el lenguaje. Sí, lo he notado. Ellos se queman feo entre ellos, pero de alguna manera siempre reina la camaradería. Es como que en esas cámaras se puede decir de todo y nadie se puede picar. Y nadie se puede picar, así es. Porque yo creo que los ingleses tienen muy claro que la alternativa parlamentar son los golpes y las armas. Y Venezuela es el ejemplo reciente de que los golpes y las armas te pueden dar una victoria momentánea en un mar de miseria. Es correcto. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado.
Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Contigo, Dinora Hernández, para construir y avanzar. Contigo hacia el camino de la prosperidad y nuestra libertad. Solo por RCR 750. Bueno, regresamos con nuestro programa Contigo. El día de hoy, su servidor Marcos Velasco, sustituyendo a nuestra querida líder Dinora Hernández, acá en Radio Caracas Radio, como cada martes a la 1 de la tarde. Bueno, de La Vega nos vamos al norte, nos vamos a los Estados Unidos con nuestro próximo invitado, Eric Suárez, consultor político y gran amigo de esta casa. Eric, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno poder escucharte, hermano, y saber además que tenemos la posibilidad de escucharte y valorar toda la experiencia que has tenido en los últimos días en los Estados Unidos y además toda esa sabiduría, ese conocimiento como consultor político que el día de hoy estoy seguro vas a poder aportar. Quería preguntarte, Eric, para entrar en materia, estamos en plena jornada de las elecciones de medio término de los Estados Unidos. Quisiéramos saber, tú que estás en tierra, cuál es tu balance en cuanto a el favorito para llevar la mayoría de las cámaras y, bueno, la lectura que le puedas dar con temas Venezuela, ¿no? ¿Qué pasaría si gana la mayoría del Partido Demócrata o la mayoría del Partido Republicano? ¿Cómo cambiarían las cosas según tu análisis reciente, ¿no?, con respecto a la política exterior con Venezuela, Eric? Sí, bueno, para empezar, respondiendo a tu pregunta, creo que por lo que se ha visto durante las campañas y por las últimas encuestas, va a ser una victoria bastante fuerte del Partido Republicano aquí en Estados Unidos, en especial en estados como Florida y Texas. Para continuar, eso se debe mucho a que una gran parte de este movimiento, de estos puntos que han logrado el Partido Republicano, ha sido en base a la comunidad latina. Nuestras comunidades de venezolanos, de latinoamericanos, son los que le han dado muchos puntos extra al Partido Republicano y hemos visto cifras récord de latinos cambiándose de bando de tradicionalmente demócratas a ahora un grupo mucho más republicano. Bueno, Eric, sabes que hace algunos minutos, veíamos con muchísima preocupación y queremos saber la lectura que tú también le estás dando. Te estoy buscando acá el titular que leí el día de hoy. Veíamos como un representante, un invitado de Estados Unidos, creo que era Kerry, si mal no estoy, que está en este momento en Egipto, estrechó la mano de Nicolás Maduro de una forma bastante agradable. Pareciera que establecieron una pequeña conversación y de hecho Maduro se comprometió a tener una conversación de Estado ya formal con el gobierno de los Estados Unidos frente a las cámaras de este evento que se estaba dando en Egipto. Esto podría dar vestigios de lo que sería un poder legislativo en manos del Partido Demócrata. Bueno, no solamente eso, Marcos, sino que también hemos visto en los últimos meses cómo la administración de Biden se ha alejado de reconocer al gobierno interino de Juan Guaidó y reconocer de manera casi oficial, excepto en las palabras y en la ley, a la dictadura de Nicolás Maduro. Hemos visto cómo han habido acercamientos detrás de cámaras con la dictadura, han habido negociaciones, se liberó a los narcosobrinos y que en este momento la gran mayoría de las conversaciones ya no se tienen con el gobierno interino, sino directamente con la dictadura. Sí, entonces creo que esto simplemente nos muestra de que en este momento la estrategia o la política exterior del presidente Joe Biden es mucho más cercana y mucho más, favorable al régimen de Maduro y que, bueno, estamos escuchando muchos rumores acerca de que en este diciembre, a partir del próximo año, ya no van a reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, sino van a volver a reconocer a Nicolás Maduro. Sí, y es una situación que nos parece además muy grave, porque más allá de la dinámica política interna en Venezuela, que sabemos que han habido grandes fallas dentro de la dirigencia política opositora, que los Estados Unidos, como además un Estado democrático vigente, sólido,
digamos, ejemplo para otras naciones del mundo, reconozca a una persona como Nicolás Maduro, que además es condenado por ellos mismos por delitos de lesa humanidad, perseguido además e investigado por tantos delitos como el narcotráfico, contrabando, y además un tipo que es socio de los principales enemigos de los Estados Unidos, que se convierte también en una amenaza a la seguridad nacional de este país. Es sorprendente ver la benevolencia, la complacencia con la que está siendo tratado el régimen de Nicolás Maduro. Mucho más allá de lo que podamos pensar o no de cómo ha sido el desempeño del gobierno interino, ya eso es otro tema, pero que un Estado legitime a un prófugo de la justicia, que además parece paradójico, pero es que es el mismo Estado norteamericano quien persigue a quienes al mismo tiempo le dan la mano. Es complicado de entender, Eric. Sí, bueno, realmente en este momento la política exterior de los Estados Unidos es muy complicada para todo el mundo. Por un lado tienes la política oficial, que es reconocer a Juan Guaidó y al gobierno interino, y por el otro lado vemos todo lo que acabo de decir, que son las negociaciones detrás de cámara, la apertura de las sanciones económicas y bueno, muchas cosas que han pasado alrededor de este año que van a concluir con, al final, reconocer al régimen de Maduro como gobierno legítimo, que es o sea, independientemente, como dices tú, a pesar de que tengamos nuestras conflictos y que el gobierno interino no haya hecho las cosas de la mejor manera, definitivamente que los Estados Unidos, que fue uno de los principales promotores de la falta de legitimidad del régimen de Maduro, que hoy cambia de posición de esta manera tan radical, es muy preocupante, no solamente para nosotros, sino para la visión latinoamericana y para todos los países que en este momento están bajo dictaduras o con riesgo de entrar en dictaduras de izquierda, como lo son, bueno, en este momento está Cuba, Nicaragua, Venezuela, y en riesgo están en este momento Perú, tenemos Colombia con la entrada de Petro, tenemos a Boric en Chile, tenemos a muchos países en Latinoamérica que están bajo esta crisis y este peligro del socialismo, del renacer del socialismo del siglo XXI. Así, yo creo que se puede decir de esa manera. Eric, ahora que tocas este tema, quiero caer un poco en lo que fue tu participación hace algunos días en la cuarta cumbre Youth and Democracy in the Americas, en la ciudad de Washington, D.C., que además tuve el inmenso privilegio de poder tenerte a ti como nuestro representante en el curul de Venezuela. Quisiera, escuchar primero cuál es el balance de la cumbre, cómo pudiste percibir el liderazgo joven de los distintos países de nuestro hemisferio y al mismo tiempo un análisis al menos superficial de lo que tú puedes interpretar está sucediendo en Latinoamérica en este momento con este peligrosísimo viraje a gobiernos socialistas, comunistas, que además tienen características de origen totalitarias, ¿no? Y no solamente características de origen totalitario, sino que muchos de ellos son directamente conectados con el régimen cubano y venezolano y nicaragüense. Entonces es muy peligroso este nuevo surgimiento del socialismo en la región. Pero para responder tu pregunta respecto a la cumbre, muy positiva, definitivamente la oportunidad de reunirse con líderes de Latinoamérica y de Centroamérica no es algo que suceda a cada rato, y definitivamente no en una sede como es aquí en los Estados Unidos, en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos. Creo que fue una oportunidad muy positiva, donde se conversaron muchos temas importantes, desde la migración hasta la democracia y las instituciones democráticas, y también de derechos humanos. Creo que, por supuesto, destaca la participación de Venezuela, donde tuve la oportunidad de enviar un mensaje no solamente a los demás países y sus representantes, sino también a los invitados de diferentes países y también al gobierno estadounidense, diciéndole que no se puede seguir, victimizando al régimen y atacando a las víctimas que somos los venezolanos, que ya somos 7.1 millones en el extranjero, de diáspora. Entonces, fue una gran cumbre, fue una oportunidad espectacular para darnos cuenta de que no estamos solos. A veces vemos el panorama venezolano desde una perspectiva interna y cuando lo ves desde esa perspectiva en este momento, es muy fácil venirse para abajo. Sin embargo,
estamos viendo de que hay movimientos y hay aliados de derecha que están dispuestos a darnos la mano, que están dispuestos a unificar, a planificar y a ejecutar trabajo para poder salir adelante no solamente Venezuela, sino Cuba, Nicaragua y por supuesto los demás países del continente que están en riesgo real de volverse, dar un giro a la izquierda radical. Bueno, ahorita vemos a Brasil, que va a ser un gran promotor otra vez del Foro de Sao Paulo. Sí, Eric, te hago una pregunta. Muchos venezolanos a lo interno, incluso también parte de nuestra diáspora, siente desolación, siente una especie de orfandad, porque desde el 2018, y digo 2018 porque creo que la estrategia se implementó, se empezó a trabajar por ella incluso antes de la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino. Los venezolanos desde el 2018 hasta el año pasado, me atrevo a decir, sentían protección, sentían una solidaridad reconfortante por parte de la comunidad internacional, porque al menos veíamos algunos avances en materia de justicia, cerco político, cerco diplomático, incluso cerco económico para los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, y eso daba, como diríamos en criollo, un fresquito, ¿no? Eso daba un fresquito y el venezolano sentía que, bueno, que el mundo estaba siguiendo con mucha atención lo que vivía Venezuela en materia de derechos humanos, en materia de migración, en materia de presos políticos, servicios públicos, calidad de vida a lo interno de nuestro país. O sea, es decir, el venezolano sentía que alguien estaba escuchando. Ahora, la gente siente una desesperanza agregada a la que ya de por sí se tiene por las terribles decisiones que se toman a lo interno. La dirigencia política opositora que hasta ahora ha tenido el control de la ruta que se ha llevado a cabo, pues lamentablemente ha fracasado, y lo que ha generado es más incertidumbre, más dolor, más desesperanza. Pero aunado a eso, también se agrega este contexto internacional, este movimiento geopolítico que obviamente nos obliga a mirar desde otra perspectiva la lucha interna en Venezuela y a reconfigurar nuestro planteamiento. Pero, ¿qué le dirías tú a ese venezolano que siente que no está siendo escuchado? Eric Suárez fue escuchado en la Cumbre de las Américas. ¿Cómo sentiste ese feedback entre tantas personalidades importantes que además son influyentes en sus países y en organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos? Yo creo que es muy importante definitivamente tener esa oportunidad. Fue definitivamente muy importante para mí, empezando por el hecho personal de que libera mucho después de tanto tiempo no tener, digamos, representación o sentir de que nadie está hablando por ti, por lo que tú como venezolano de verdad quieres, y no tener esa representación es muy pesado. Entonces poder venir y poder primero condenar al régimen en frente a organismos internacionales de la manera en que se hizo fue algo muy liberante, pero también a lo que le diría al venezolano es de que nos en esta labor de alzar nuestra voz, porque al final tenemos un órgano que es el interinato, que bueno, prontamente va a acabar. Pero eso no significa que nosotros desde la sociedad civil nos tenemos que quedar callados también. Somos 7.1 millones de venezolanos en la diáspora en diferentes países de América. Solamente 5 países del continente tienen a 5 millones. Bueno, acabamos de perder comunicación con Eric Suárez. Tenemos problemas de conexión. Esperemos podamos retomarlo. Pero Eric es de los líderes de nuestra diáspora que puedo decir que ha representado con muchísima valentía el interés nacional en estos organismos internacionales. Creo yo que plataformas como estas, que aglutinan a jóvenes, a líderes de pensamiento liberal, de derecha, gente que respeta la propiedad, la dignidad, el derecho, que la justicia es su bandera, es importante siempre que logren juntarse, que logren planificarse. Una crítica que yo siempre le hago a los que defendemos la libertad es que no es lo mismo defender la libertad solo
hacerlo juntos, organizados. Creo que tenemos a Eric Suárez de vuelta. Eric, ¿me escuchas? Sí, hola, ¿cómo estás? Ok. Se cayó. Sí, pero tú sabes cómo es esto. Así que bienvenido de vuelta. Te escuchaba y decías que tu mensaje para los venezolanos era el siguiente. Sí, es definitivamente no quedarse callados y que nosotros desde la participación cívica tenemos mucha fuerza, no solamente dentro de Venezuela, sino también fuera de Venezuela. Somos 7.1 millones de venezolanos de diáspora venezolana y solamente 4 países del continente contienen 5 millones de venezolanos. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de venezolanos en estados clave para poder decidir elecciones, para poder enviar candidatos al Congreso o al Senado de los Estados Unidos. Y creo que es muy importante, en especial viendo las decisiones políticas que se han tomado respecto a Venezuela por el partido, por la administración actual, ver que estas situaciones no nos están, digamos, siendo las adecuadas para nuestra lucha por la libertad, y tenemos la posibilidad de tener un peso político en ese sentido también. Y yo creo que eso es la parte más importante, que no hay que venirse abajo nunca. No hay que perder la fe y hay que trabajar unidos como diáspora venezolana en tener un objetivo claro y poder utilizar nuestra presencia a nivel internacional también como ser parte del juego en la política internacional para poder tener nuestros intereses como venezolanos y definitivamente por la libertad de Venezuela presentes y que buena parte de la política en esos países. Yo estoy tan de acuerdo contigo que lo conversaba en mi estadía, en mi último viaje a los Estados Unidos, en el que también estuvimos haciendo un trabajo político interesante de denuncia, de acompañamiento a la diáspora. Conversaba con Félix Llerena, embajador de Cuba ante Youth and Democracy, un gran defensor de la libertad, y yo le decía que una de las estrategias creo que más favorables para el pueblo cubano dentro y fuera de la isla es el poder de influencia que han empezado a tener los cubanos en materia de política exterior, ¿no? Y yo creo que es muy acertado el planteamiento que hace. Yo creo que la diáspora se tiene que sentir más útil que nunca. Creo que no solo en términos políticos, creo que la gente que está haciendo de su patrimonio, digamos, su propia riqueza fuera del país es tan valiosa para nuestro país como quien se dedica a la política, porque ellos también forman parte de esa sociedad que queremos construir, una sociedad del trabajo, una sociedad de la libertad económica, del libre mercado, de la participación en la libre competencia. Pero focalizando en el tema político, yo creo que es muy importante que los venezolanos nos posicionemos para asumir espacios de poder. Y yo creo que estamos en vía de eso, Eric. No sé cómo lo ves. Sí, definitivamente ya tenemos una gran participación cívica, tenemos muchas organizaciones a lo largo de los Estados Unidos de venezolanos que nos organizamos en nuestras comunidades para tener gente y capaces en el área política que yo veo muy dispuestos a liderar estas campañas y tener más participación en lo que es la política local de los países para poder poner los intereses de nosotros como venezolanos, pero también de la libertad de nuestros países en un puesto importante dentro de las políticas locales de los países, ¿no? Entonces creo que en ese punto es muy importante organizarnos para que el costo político de tomar una acción en contra de la libertad de Venezuela también tenga un costo político local. Eric, yo creo que en este momento los venezolanos tenemos esa posibilidad. Nos queda un minuto, Eric, y yo quería despedirme de ti preguntándote algo, ya saliendo un poco de ese rol que tienes como consultor político. ¿De qué parte de Venezuela eres, Eric? Yo nací en Caracas. Caraqueño también. Qué bueno, qué bueno. Eric, quiero decirte a ti y hacerlo extensivo a toda nuestra diáspora que no solo apostamos a ustedes que están fuera de nuestro país, sino que además soñamos con que en algún momento podamos reencontrarnos e invertir toda esa capacidad, toda esa inteligencia, toda esa experiencia en la reconstrucción de nuestro país. Esperemos pronto tener buenas noticias de ti, Eric, y seguramente vamos a estar conversando en próximas oportunidades. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. No, muchas gracias a ti por la invitación. Muy agradecido contigo. Gracias, Eric. Bueno, queridos amigos, ya vamos culminando el día de hoy y cierro con la reflexión de que nos vayamos con este mensaje, el volver a creer. Los venezolanos tenemos la capacidad para cambiar la historia y estoy seguro de que lo vamos a lograr. Esto fue todo por hoy. Este programa
fue posible gracias a la dirección de la estación de Jaime Nestares, la gerencia de producción de Gulitza Arcaya, la producción de nuestra maestra Yair Pacheco Cova, nuestra coproducción de Justo Navarro, nuestro acompañamiento en cabina de Ángel Luis Medina y los controles de José Gregorio González. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene aquí contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad del pensamiento confluyen, solo por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.